a todos los participantes. El día de hoy se va a llevar a cabo la unidad 2 del curso de Derecho Constitucional, titulada Noción y Tipología del Estado, con el doctor Franco González Mejía, egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido voluntario en el Center for Justice and International Law, con sede en Washington, del 2015 al 2016. Se ha desempeñado como practicante del Tribunal Constitucional del Perú. Actualmente se desempeña como encargado de labor jurídica escolar, proyecto elaborado por la Facultad de Derecho de la Ruiz de Montoya con la finalidad de realizar talleres y conversatorios de derecho constitucional en colegios públicos y privados de Lima y todo el país. Solamente para recordar a los participantes que deben mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Si tienen preguntas, las pueden hacer en la bandeja de chat y serán leídas y respondidas terminando la ponencia. Cuando guste, doctor. Gracias, Fabricio. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Franco González, ya me presentó Fabricio. Agradecer a Exprésate la oportunidad que me dan de volver al espacio para compartir las nociones del derecho constitucional en esta unidad 2, en este segundo curso del derecho constitucional, y felicitarlos porque están haciendo una gran tarea de llevar estos conocimientos más allá. Y bueno, el día de hoy vamos a cubrir la clase de noción y tipología de Estado. No sé si ustedes tienen con ustedes el temario de la clase, que más o menos son 3 puntos, que es el primer punto es el Estado a través del tiempo, una visión histórica. El segundo punto son los tipos de Estado. Y el tercer punto es el caso del peruano, ¿no? Específico del Estado peruano, pasado, presente y futuro. Ahora, como verán, son temas amplios, ¿no? O sea, de cada punto podríamos hacer quizá una clase, pero voy a tratar en el tiempo de 45 minutos a una hora que tengo de cubrir todos los temas. Si voy muy rápido, levanten la mano, díganme cualquier atingencia, porque voy a tener que volar para poder cubrir más o menos todo lo que tengo planeado para el día de hoy. Así que, sin más, empezamos. ¿Desde cuándo es que hablamos de Estado como tal, no? Es un concepto que estudiantes de Derecho y estudiantes de Politología, porque vamos a ver mucho de Politología el día de hoy también, estamos embebidos en el concepto de Estado, pero ¿cuándo es que lo vemos por primera vez como término, no? ¿Cuándo es que hablamos de Estado? La primera vez que vemos el concepto de Estado en una pieza de literatura o de doctrina política es en la obra El Príncipe del gran maestro Nicolás Maquiavelo, en donde en una cita coloca lo siguiente: los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios con larga dinastía de príncipes, o nuevos o completamente nuevos. Entonces estamos hablando de que el término Estado lo empezamos a ver a partir de la Edad Media. Eso no significa que desde ahí haya habido un desarrollo político o filosófico de lo que es el Estado, porque nos podemos remontar hasta la antigua Grecia en obras cumbres como la República de Platón, como la Política de Aristóteles, donde vamos a encontrar un desarrollo de lo que es el Estado, pero no vamos a encontrar el término Estado, sino vamos a encontrar un término análogo, por ejemplo, la polis, ¿no? Y acá tengo una cita de Aristóteles en donde voy a leerla y quiero que ustedes reemplacen polis por Estado, ¿ya? Toda polis es evidentemente una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien, entendamos bien como fin, de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones. ¿Qué nos dice Aristóteles acá? El hombre está persiguiendo un fin, ya sea la paz, ya sea el orden, ya sea el bienestar social, la armonía, la convivencia. Entonces, esos fines que son los más importantes para que se pueda concretizar un orden en la sociedad requiere evidentemente de una estructura mayor, de una asociación todopoderosa que pueda regular la conducta de la gente. Y es por eso que acá también vemos lo que es el nacimiento del derecho. ¿Qué es el derecho? Es la regulación de la conducta humana a través de normas. Entonces,
aquí podemos ver de que, y Aristóteles decía, el ser humano llega a su perfeccionamiento a través de la estructuración del Estado. Lo mismo, obviamente, muchos años después, cuando Kelsen habla de que en el Estado, el pueblo cobra su personalidad jurídica. Entonces, es la única manera en la cual el hombre va a poder relacionarse sin comerse vivo, no sin comernos vivos entre nosotros, porque, evidentemente, como decía Aristóteles, el hombre está obligado a vivir en comunidad. El hombre que no vive en comunidad o es un dios o es un animal. No somos ninguna de las dos. Hasta donde tengo entendido, ni somos dioses, y a pesar de que en la política peruana veamos alguna que otra vez algún animal, sabemos de que no somos ni animales ni dioses. Somos hombres llamados a interrelacionarnos y tenemos intereses particulares, pero también tenemos intereses comunes. Y para organizar todo eso es que cobra sentido el Estado. Y esto tiene un desarrollo, pues, no solamente filosófico, también está la obra que ustedes la deben conocer de sobra si son estudiantes de Derecho, el Leviatán de Hobbes, cuando nos hablan del estado de naturaleza, el tema del hombre que tiene que tener un ente regulador, porque el hombre tiende hacia buscar su propia conveniencia, la satisfacción de su interés propio. Y en la búsqueda de ese interés puede mellar los derechos, los intereses de un tercero, de su prójimo. Entonces, para lograr la paz social, necesitamos un ente que esté por encima. Evidentemente, esto no es del agrado de muchas personas que postulan la anarquía, por ejemplo, que es un tema que voy a tocar más adelante. No por los anarcos, ahora está de moda el anarcocapitalismo, son unos híbridos medio raros. Yo creo que son un riesgo para el desarrollo de la sociedad, porque nunca ha funcionado y nunca funcionará. Pero bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, el problema de la justificación del Estado, cuando intentamos justificar el Estado, al mismo tiempo estamos justificando la existencia de un orden jurídico. Y va de la mano. Por eso es que cuando venga un patita que no cree en el Estado, o que creo que el Estado te oprime, o que el Estado está de más, tú tienes que decirle, el cuestionamiento que haces tú del Estado pone directamente el cuestionamiento en la existencia del orden jurídico. Porque si tú te tumbas el Estado, te tumbas el imperio de la ley. O sea, el riesgo no solamente porque a veces hay una crítica a la clase política, eso es otra cosa, a la clase dirigente, eso es otra cosa. Pero si tú cuestionas el Estado, cuestionas también el imperio de la ley. Y eso sí es peligroso, porque la justificación para la existencia de uno justifica la existencia del otro. Entonces, ahí mucho cuidado y eso sí lo tienen que tener apuntado. No, entonces vamos, antes de entrar a los elementos, voy a dar una definición genérica de lo que es el Estado y luego voy a darles mi definición del Estado moderno, que no es lo mismo. Estado ha habido siempre, desde lo que son las monarquías, los imperios, pero no eran democracias, no eran estados de derecho y mucho menos eran estados de derecho constitucional, que yo hago una diferencia, lo mencioné en la clase pasada, entre Estado de Derecho y Estado constitucional de Derecho. No es lo mismo. Entonces, pero voy a dar una definición genérica y luego vamos a hablar de los elementos. Entonces, la definición genérica es que el Estado es una organización política suprema dentro de un territorio determinado al cual se lo organiza mediante el uso de la fuerza coercitiva, ¿no? Entonces, es una definición genérica. Y en esta definición, ¿qué podemos encontrar? 4 elementos, que son los siguientes: territorio, población, gobierno y soberanía. ¿Cuál es el territorio? Bueno, es muy simple, es el espacio geográfico sobre el cual el Estado pues tiene injerencia jurídica, política y al final lo que podemos llamar, por ejemplo, un país, ¿no? Una unidad geográfica donde funciona este ente controlador regulador. Un país, una nación. Población, que son las personas que integran los individuos que integran ese territorio, y estos individuos, evidentemente, van a cobrar un rol tanto activo como pasivo ante el Estado en el tema de sus derechos, el tema de sus deberes, sus obligaciones. Luego tienes el gobierno, que es el brazo administrador, gestor y ejecutor del Estado. Tú puedes tener Estado, tienes la estructura, pero luego tienes al gobierno. El gobierno es el que manda, el que ordena, el que hace que las cosas se cumplan. Y luego tienes la soberanía,
y la soberanía va a ser un elemento transversal en la clase de hoy porque te muestra el desarrollo histórico del Estado. Porque la soberanía, como la entendemos ahora, a partir de las revoluciones, la Revolución Francesa, el desarrollo que hace Sieyès, Rousseau, de soberanía popular, no es el mismo concepto de soberanía que se manejaba en las épocas primitivas, que se manejaba en las épocas de las monarquías. No, pero había una soberanía. Y eso vamos a ver. ¿Qué es la soberanía? Es ese poder político supremo por el cual el Estado está por encima de todas las cosas, tiene capacidad de decisión, tiene capacidad de gestión, tiene capacidad de sanción y tiene capacidad de acción. Entonces, ese poder supremo, ¿quién se lo da? En la actualidad, en los estados modernos, constitucionales, hablamos de el pueblo. ¿Quién es el soberano? El pueblo. No siempre fue así. Definitivamente no en los estados absolutistas, como sabemos. Entonces, para seguir avanzando, ¿cuál es el objeto del Estado? El objeto del Estado es organizar políticamente a la sociedad. ¿Y cuál es el fin? Lograr el bien común de las personas de esa comunidad a través de las instituciones que tiene el Estado. Ahora, cuando yo les dije, tenemos que fijarnos en la soberanía, cuando vamos al desarrollo histórico de lo que es el Estado, vamos a ver de que el soberano, que ahora es el pueblo, no siempre fue el pueblo. Cuando nos remontamos a los inicios de la humanidad, como yo lo hablaba en la otra clase también que di del poder constituyente, y hablábamos sobre cómo en los inicios de la historia no había un Estado de Derecho, pero habían códigos. Estaba el código Hammurabi, estaban los 10 mandamientos, que dictaminaban, obviamente, desde la influencia del poder divino, las cosas que debía y no debía hacer el hombre. Entonces había una suerte de reglas que se tenían que cumplir, y los reyes, los emperadores, o bien tenían su poder y la capacidad para hacer lo que se les daba la gana por un mandato de Dios, o lo tenían por un derecho hereditario. Y así vemos como las monarquías europeas, dinásticas, ¿no? Los reinos se pasaban de padre a hijo o de quien fuera el varón más próximo, ¿no? Al rey. Y lo mismo pasaba en los imperios en China, en los reinos en la India, y en Egipto el faraón no solamente era un rey, sino que era una deidad. Entonces, ¿dónde reposaba la soberanía en ese momento? En el rey, en el emperador, no en el pueblo. Y concentraba el poder en una sola persona. Por ejemplo, una frase que a mí me gusta mucho del famoso rey Sol, Luis XIV, uno de los reyes más insignes de la monarquía francesa, abuelo de Luis XVI, que lamentablemente llevó a la ruina a la monarquía francesa. Luis XIV, hay una frase apócrifa que se le atribuye a él, aún no hay una conclusión de si es de él o no, que él decía: el Estado soy yo. Yo soy el Estado. O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, todo lo que entendemos ahora por un Estado de división de poderes, eso no existía. El Estado era yo, ¿no? Y lo que sí está documentado en sus reflexiones, él escribió unas reflexiones allá en el año 1679, las reflexiones del rey, donde decía: el bien del Estado es la gloria del rey, ¿no? Entonces tenemos una completa diferencia entre cómo se veía en esos momentos la soberanía como poder absoluto y la soberanía a como la vemos ahora. Eso evidentemente con el tiempo se fue volviendo insostenible, ¿no? Porque empezaron no solamente las revoluciones, las reformas, y hacia el siglo XX, con el fin de la Primera Guerra Mundial, llega el fin del Imperio ruso, llega el fin del Imperio alemán, llega el fin del Imperio austrohúngaro, ¿no? Se divide en Austria, Hungría. Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a cobrar fuerza los movimientos que proponen sistemas parlamentarios, ¿no? En donde hay países donde no perdieron sus monarquías necesariamente, como el caso de Inglaterra, como el caso de España, pero al final la monarquía fue relegada a una figura meramente tradicional, cultural, diplomática, figurativa, ¿no? Y los que tomaron el control fueron los sistemas parlamentarios. Eso es lo que pasó en muchísimos países de Europa, y evidentemente era la democratización de los pueblos del mundo que da
como consecuencia del proceso independentista norteamericano y del proceso revolucionario francés. Ahora, cuando hablamos ya no de monarquía o de los imperios, sino de la república, porque la república también, como concepto, les dije, ¿no? Un libro, si les interesa el tema de Estado, tienen que leer La República de Platón, es un libro básico. Desde esas épocas hablamos de república. La gente mal asocia república con democracia. No es lo mismo. No es lo mismo república que democracia. ¿El Perú es una república? Sí. ¿Democrática? Sí. Pero no todas las repúblicas lo son. ¿Por qué? Porque a través de la historia hemos visto muchos ejemplos en donde han habido repúblicas que, sobre pretexto, o sea, la república es la red pública, la cosa pública. ¿Qué significa? De que el pueblo es quien delega a un gobernante, a un representante, el poder para gobernar. O sea, el poder lo tiene la gente, supuestamente. Ya. Pero lamentablemente es que hubieron muchas repúblicas bajo ese título, bajo ese nombre, que fueron tiranías, dictaduras, gobiernos con partido único. Y no hablo solamente del pasado. Puedo remontarme a la actualidad. Hablemos, por favor. La República Popular China. Ese país no tiene nada democrático, a menos que alguien me quiera rebatir, ¿no? Si hay algún fan de China acá. Conozco algunos fans de China, ¿no? Y sí, China es lo máximo, pero nunca se van a ir para allá, ¿no? Deberían ir ahí al epicentro, a Wuhan, deberían ir a vivir si tanto les gusta a China, que yo creo que no es un país democrático, es un país no solamente que no es democrático, sino donde hay una sistemática violación a los derechos humanos y fundamentales de las personas. Pero bueno, a lo que voy es que hay muchos ejemplos de repúblicas en donde se cogen de la estructura de la república para decir, claro, no es una monarquía, no hay un rey, no es un emperador, pero igual hay un dictador, puede haber un tirano y puede haber, como el caso de la China, un gobierno de un partido único. No hay pluralidad de partidos políticos, no hay democracia. Entonces no son lo mismo. En el sentido, en el concepto de que el gobierno se convierte en portavoz de los deseos del pueblo, si es que pasa eso, sí hablamos de una república democrática, ¿no? Pero no todas las repúblicas son sinónimo de democracia. Y eso sí, ¿por qué? Han habido repúblicas autocráticas, han habido repúblicas aristocráticas. Y el republicanismo es enemigo de la oligarquía, de la aristocracia, de las dictaduras, del despotismo. Así, zanjado. El republicanismo real, ¿no? Lo demás ya es la instrumentalización de un modelo que potencialmente está llamado a ser democrático, pero utilizado con fines, evidentemente, de dictadura y de sometimiento del pueblo y del poder constituyente. Ahora, vayamos a las dimensiones que tiene el Estado en su accionar. Una es la dimensión de la organización y otra es la dimensión de la acción. La organización es cómo se estructura el Estado, quién es cabeza de cada órgano, quiénes son los funcionarios, cómo se hace cada cosa. Y la segunda es cómo el Estado ejecuta lo que ha planteado. En una tienes, ¿no? Planteamiento y en la otra quiero ejecutar el planteamiento. Entonces, lo que nos dice el gran maestro Jelinek, que tienen, o sea, si también les interesa este tema, otro libro que tienen que leer, Teoría General del Estado. Y en esta obra, él nos hace una distinción y nos dice, hay poderes dominantes y hay poderes simples. ¿Cuál es la diferencia? Los poderes dominantes son aquellos en los que el Estado ordena y el Estado ejecuta. O sea, tiene la posibilidad de hacer ambas cosas. El Estado simple es, o sea, el poder simple, poder dominante, poder simple, es en el cual el Estado tiene poder para ordenar, pero no tiene poder para ejecutar. Hay un problema. Entonces tú dices, ¿y cómo hace entonces el Estado para poder tener capacidad de orden y capacidad de ejecución y de coerción, hacer que se cumpla lo que demanda? Entonces aquí revisamos dos atribuciones al Estado que le da el profesor Philip Schmitter, en donde él habla de dos cuestiones necesarias para que se dé esta ejecución. Y es la externalización del poder y la institucionalización de la autoridad. Primero, ¿cómo externalizas el poder? Mediante la Constitución, las leyes, las sentencias, la jurisprudencia. Empiezas a decirle a la gente, oye, mira,
yo tengo la capacidad para normar sobre lo que es bueno y lo que no, lo que es justo o injusto, lo que es correcto o incorrecto, lo que tú puedes y no puedes hacer. Y la gente, obviamente, te dice, oye, espérate, ¿y por qué? ¿Y por qué la gente acepta eso? Y ahí viene el segundo punto, la institucionalización de la autoridad. ¿Por qué la gente se somete a un orden jurídico? ¿Por qué la gente se somete a que el Estado le diga esto es legal y esto no, esto es permisible? ¿Por qué? Ese principio de autoridad del Estado no puede existir sin el anterior proceso, que es el proceso de consentimiento. Y ahí hablamos del tema de legitimidad. Porque los actos públicos, los actos del Estado, son legítimos porque nosotros le hemos dado el consentimiento de que así sea. Yo, con mi voto, con mi elección, yo legitimo un sistema que luego me va a imponer órdenes. Y me va a decir, esto sí, esto no. Pero yo conscientemente le estoy brindando ese poder. O sea, ¿por qué tengo que obedecer yo las leyes? No, porque formas parte de un gobierno constitucional, democrático, en el cual sacrificas. ¿Sabes? ¿Por qué yo no puedo ir ahorita a la casa de mi vecino y patearle la puerta y decirle y agarrarme su Kentucky que se ha comprado? No, porque yo hoy día justo vi que le llegó su Kentucky eso de las 4. Un balde, así es un mega por 18 piezas, no sé. Ya, ¿por qué ahorita yo no puedo ir a su casa, patearle la puerta y robar? Porque no puedo, es un delito. ¿Pero por qué el Estado me da la gana, pues? Ah, pues no puedes. Porque tú te has subordinado, has reconocido. No. Si yo puedo hacer eso, alguien puede meterse en mi casa a las 3 de la mañana, ¿no? Porque no hay ley, no hay Estado, no hay nada. Alguien puede meterse en mi casa, patearme la puerta de a mí, meterme un balazo en la cabeza y se va tranquilo. Porque no hay ningún orden, pues. Y porque no es delito, porque todo es previsible. No, entonces yo digo, no. Yo quiero vivir en una sociedad segura que me garantice paz, bienestar. No, entonces no, yo regulo mis instintos, reconozco que como un ser necesito una regulación y consiento y eso el Estado lo legitima. ¿Qué legitima el Estado? El consentimiento del poder constituyente. Y entonces eso es lo que brinda y luego mediante las instituciones esa autoridad se institucionaliza y la gente evidentemente obedece a lo que se ha comprometido a obedecer. Finalmente, ¿no? Antes de entrar al tema de los tipos de Estado, quiero hablar de unas 3 características, una triple función que el profesor Villavicencio Mendizábal, gran profesor de la Universidad de San Martín, le da al poder político. El poder político tiene una triple función, hace 3 cosas. La primera, dirigir, poder de dirección, ¿no? Dirección es la facultad del Estado para imponer, para mandar. Segundo, especialización. Hay división de poderes, ¿no? Hay división de poderes, no solamente poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también entes que se encargan de cada cosa. Hay organismos constitucionalmente autónomos, tienes Fiscalía de la Nación, tienes Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y finalmente, de coacción. ¿No quieres cumplir? ¡Pah! La policía. Ahorita sales, ahorita a las 11 de la noche, te agarra el militar, te lleva. ¿Por qué? Poder de coacción. El Estado impone mediante sus brazos operativos, administrativos y de distintas índoles, te hace a ti cumplir la ley. Entonces, dirige, es específico y es coercitivo. Ahora vamos a el segundo punto, tipos de Estado y sus funciones, ¿no? Los estados liberales y democráticos de bienestar. Ahora, me pusieron acá en el temario, no, mis amigos de Exprésate me pusieron el tema de socialismo y comunismo, ¿ya? Y son puntos, yo voy a hablar un poco de socialismo, pero no quería salirme de la clase, porque yo estoy hablando ahorita del Estado. A partir obviamente mi especialización es Derecho Constitucional, yo no soy politólogo por si acaso, ni analista en los temas de, porque hablar de ideologías políticas sobre lo cual podemos hablar largamente y horas sobre socialismo, comunismo, liberalismo, es otro tema. Son modelos políticos, son ideologías, ya es salirnos. Ahora, yo voy a hablar del Estado liberal, voy a hablar del Estado social y voy a hablar del Estado social y democrático. Estado social no es Estado socialista. Son cosas distintas. ¿Verdad? Ahorita voy a explicar eso, pero para hablar de socialismo
yo sí le encontré, porque dije, si me pongo a hablar de socialismo, comunismo, la clase puede durar 3 horas. Pero sí encontré una relación muy interesante entre el socialismo y el anarquismo. Agárrense, ¿ah? Agárrense, y esto si quieren se lo pueden llevar si tienen por ahí algún amigo que es anarcocapitalista, es un nuevo concepto que ha salido, ¿no? Que son anarquistas pero defienden el libre mercado, una cosa media, un mix ahí. Y ya, esto es para ellos, porque yo no creo que eso pueda existir, o sea, sé que existe pero lo cuestiono, porque encuentro relaciones entre el socialismo y el anarquismo que creo son preocupantes y de las cuales podemos hablar. Antes de eso, quiero leer una cita del politólogo francés Mauricio Hariu, que en La historia externa del derecho, una de sus tantas obras, pero es una obra muy buena, dice lo siguiente. Del poder estatal podemos decir que es el poder que resulta de la organización constitucional de la nación. Es la consecuencia del derecho que practica la comunidad y debido a que es una consecuencia de ella y en la medida que este derecho se aproxime a lo justo, se puede hablar de una organización social y de un poder estatal legítimo. En cambio, a la medida que el derecho se aleja de la justicia, el poder que está al servicio de ese orden jurídico se aparta de la categoría de poder social. ¿Qué está diciendo acá? En la medida que ese poder persigue un fin justo, es un poder legitimado. Cuando deja de perseguir un fin justo, es un poder deslegitimado socialmente. Hay una justificación entonces moral del Estado. No solamente que el Estado tiene que ser porque sí, y el Estado... No. Hay una justificación moral. No te estoy hablando de moral. Hay diversos tipos de moral, ¿no? La moral subjetiva. Podemos hablar de moral kantiana, imperativo categórico, la moral universal. No estoy llegando a ese extremo, que Kant también tiene sus opiniones sobre el Estado desde su perspectiva moral. Yo estoy diciendo de que el Estado no simplemente tiene una justificación jurídica, política y social, sino también moral y ética. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque desde la filosofía anarco, desde la doctrina anarquista, la doctrina anarquista niega la necesidad de ese poder. Niega. Dice, no, ese poder más bien es opresor. El poder que tiene el Estado. Y combate la existencia del Estado. Entonces, si nosotros aceptamos como positivo, como bueno, ¿no? La doctrina de que la voluntad racional individual de cada quien, la voluntad racional de cada quien va a ser, ¿no? O sea, va a ser el fundamento último y superior de todo. No es un ente regulador, no es el consenso, no es el bien común, no es el progreso, no es el bienestar, no. Es lo que a mí me parece, porque como individuo, yo creo que hay algo que es mejor para mí. Entonces, si nosotros ponemos como supremo la concepción particular, mi voluntad racional individual, como cabeza de la institución social, lo que va a terminar pasando es que va a haber un caos, que va a haber un desorden, que no va a haber ética y que vamos a terminar en un terremoto de inmoralidad. Y no me estoy refiriendo a, no confundan moral con, estoy refiriendo, ¿por qué inmoralidad? Porque cuando el hombre se voltea contra el hombre y lo que queda ya no es la razón ni el orden judicial, sino la fuerza por la fuerza, el poder por el poder, volvemos al estado de naturaleza. Yo hasta ahora no he podido entender a ningún anarquista que me diga cómo hacemos para destruir el Estado y luego no volver al estado de naturaleza. No funciona. No funciona. Y volvemos a un estado en donde al ser la moral subjetiva y al interpretar tú diferente a mí lo que es mejor para la humanidad y para la sociedad, y como no hay nadie que nos imponga nada, cada quien hace lo suyo. Y eso nos lleva a la extinción. Lamentablemente, a la extinción. Ahora, ¿por qué lo comparo con el socialismo? Porque acá se van a ofender quizá algunos anarquistas que creen en el capitalismo. ¿Por qué los asemejo? Porque el socialismo
que dice justamente que el Estado opresor, o sea, el socialismo dice que el Estado es un episodio histórico. El Estado ha existido, existe, pero en algún momento puede dejar de existir. Y en esta persecución de la utopía de la lucha de clases y la eliminación de las clases sociales, ojo, yo no soy un acérrimo liberal, por si acaso, ¿eh? Yo no creo que, yo por supuesto que reconozco que hay cosas indispensables como la igualdad ante la ley, la lucha contra la discriminación, la igualdad de oportunidades y muchas otras cosas que reconoce un Estado democrático y social de derecho. Pero el otro extremo de la lucha de clases, que no pueden haber ni pobres ni ricos, al final lo que termina generando el socialismo es un caos. Es un caos que ya está ejemplificado en países como Cuba, en países como Venezuela. ¿Por qué? Porque el socialismo y las cúpulas que lo promueven, el chavismo, por ejemplo, aprovechan este vacío de poder, o sea, se enfrentan al Estado porque el Estado oprime. Luego, cuando ha calado esa ideología en el imaginario popular, lo que hacen es llenar los vacíos de poder con su ideología, con su cúpula, con su gente, instrumentalizan luego la economía, intervienen en la economía, intervienen en la vida de la gente, quiebran el sistema democrático y al final se enriquecen y llevan a la gente hacia más pobreza. Ahí está el ejemplo venezolano. Está el ejemplo venezolano. No, el Estado es opresor, ya. ¡Ah! Y al final conquistas el Estado y ¿qué haces del Estado? Oprimir a tu pueblo. Entonces, el socialismo lleva al caos. Y el anarquismo, que se enfrenta de igual forma al Estado, generando la no existencia del Estado y generando un caos similar, lo único que hace es, o sea, los espacios que el anarquismo busca pueden ser tierra de cultivo para el socialismo, sin duda alguna, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, como decía que solamente el orden jurídico puede salvar al Estado. El orden jurídico es lo que le da sentido al Estado. Si tú destruyes el Estado, destruyes el orden jurídico. Y el socialismo lo ha hecho en más de una ocasión. Ahora, el anarquista te va a hacer la diferencia entre el socialismo marxista y el socialismo leninista. Porque el anarquista te va a decir, yo no estoy de acuerdo con que el socialismo tome el control del Estado y oprima a la gente e intervenga en la economía. No, no, que por acá. Ya está bien. Pero sí compartes algunas cosas con el marxismo. Sí compartes algunas cosas con el marxismo, ¿no? Entonces, el problema de esto es que al final le podemos hacer el juego a ideologías que pueden terminar perjudicando a la sociedad. Y aquí quiero leer una cita, ya no lo digo yo, sino lo dice un anarquista, Daniel Guirat, sus apellidos está en francés, sino que yo no lo sé decir muy bien, yo no sé francés. En su libro Anarquismo, dice lo siguiente: el anarquismo es realmente un sinónimo del socialismo. El anarquista es primeramente un socialista cuyo fin es la abolición de la explotación del hombre por el hombre. En vez de planificación central, los anarquistas abogan por la libre asociación y se oponen al socialismo de Estado como una forma de capitalismo de Estado. Entonces, en su lucha por ir contra el Estado, lo que termina pasando es que lo único que les va a dar como resultado de su lucha va a ser caos. Y los anarquistas no saben cómo manejar el caos. El socialismo sí, aprovechándose del caos para perjudicar al pueblo. Lo mismo que puede hacer la extrema derecha, lo mismo. Ojo, acá no le estoy pegando si aquí alguien es socialista, si es de izquierda, está muy bien, yo respeto izquierdas, derechas, pero creo que el socialismo, así como el liberalismo extremo o el neoliberalismo, ambos extremos, cuando les das una oportunidad de caos y toman el poder, terminan haciéndole daño a la gente. Y un daño irreversible a veces. Entonces, esa reflexión la dejo para las personas, ¿no? Un poco el tema de anarquismo y socialismo que a mí me parece interesante analizar y hacer esta comparativa. De nuevo, no digo que sean lo mismo, pero creo que representan el mismo riesgo para las sociedades democráticas. Ahora llegamos a los tipos de Estado.
vamos al Estado liberal. Vamos al Estado liberal. Creo que acá hay algunos amigos liberales. Entonces, el liberalismo se basa en la defensa de 3 principios básicos, ¿no? La vida, 3 derechos. La vida, la propiedad privada y la libertad. Con eso no te puedes meter. Ya hemos visto acá a grandes... últimamente está de moda, ¿no? La tendencia liberal y la derecha se está poniendo de moda dentro de los jóvenes y se habla mucho de que lo más importante es la libertad. Sin la libertad no hay nada. Y luego la propiedad, hay gente hasta que piensa, ¿no?, que el cuerpo de uno es propiedad. Bueno, eso es otro debate, no voy a entrar en eso, pero son los 3 ejes del liberalismo. ¿Dónde surge el liberalismo? Como corriente de poder o sea, como implantación, que lo toman como referente a otros países para instalar constituciones liberales, a partir de la revolución en Norteamérica y de la constitución de 1787 en Estados Unidos, recogen las ideas liberales de ahí y en la propia América Latina se empiezan a instaurar constituciones de corte liberal. Una que es peruana es la Constitución Liberal de 1828. Pero antes de llegar ahí, porque no me quiero adelantar, vamos a ver por qué no era tan liberal que digamos. ¿En qué más se caracteriza el Estado liberal? Reduce al Estado a ser un regulador mínimo. No seas un gran regulador, no intervienes en la economía, en lo mínimo. Y la economía el mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda, deja eso al sector público. Porque el Estado es lo que más daño va a hacer que bien. No, la propiedad privada es un derecho absoluto sin limitaciones. No está subordinada al bien social, al bien común. No. El derecho de propiedad es absoluto, como la vida y como la libertad, ¿no? Y predominan, evidentemente, ideológicamente en el liberalismo las posturas filosóficas del utilitarismo y el individualismo, ¿no? Ahí está en Bentham, está John Stuart Mill. Si quieren leer el utilitarismo, yo también, o sea, encuentro algunas relaciones entre el utilitarismo y el individualismo, también con la filosofía aristotélica. Es interesante, yo particularmente no soy un aristotélico, la verdad es que en los últimos meses de cuarentena me he vuelto más un fan de Platón, por una cuestión de creencias personales, pero ahí está, por si quieren investigar, la relación entre, por ejemplo, John Adams de los Estados Unidos, y él era un gran fan de Aristóteles, y eso se ve pues marcado definitivamente en la política norteamericana post-independencia, y vemos cómo la filosofía utilitarista y individualista tiene un marco muy grande en la filosofía y en la postura ideológica liberal. Ahora vamos a hablar del Estado social. De nuevo, el Estado social no es Estado socialista. ¿Qué es el Estado social? ¿Dónde nace el Estado social? El Estado social nace a raíz de la famosa Constitución de Weimar al final de la Primera Guerra Mundial, la Constitución alemana de Weimar, que marcó un hito, ¿no?, para lo que era el respeto de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nace como un contrapuesto. Porque el Estado liberal, que para algunos es muy bueno, no probó ser lo suficientemente efectivo y protector de los derechos de las personas más débiles, más pobres y con menos oportunidades. Entonces sale Weimar y dice, mira, compadre, mi constitución está bien, o sea, está bien el mercado, todo, sí, pero no puede haber un mercado absoluto, no regulado, no. El Estado va a intervenir. Entonces, en el Estado social, fruto de la Constitución de Weimar, lo que vemos es un Estado que interviene en la economía para tutelar derechos fundamentales, ¿no? Que interviene en temáticas sensibles, en las políticas sociales, en la ampliación de derechos, ¿no? En temas laborales, en temas de educación. Empezamos a ver ya que el Estado ya no es un Estado mínimo, sino un Estado mucho más grande. Y es una respuesta, evidentemente, a mí Weimar me parece que trata
de rescatar algunas cosas del Estado liberal, aunque no lo hace del todo. Recién eso lo hace mejor el Estado social y democrático de derecho, pero lo que hace es tratar de decir, la libertad está bien, la libertad está bien, pero no puede haber libertad sin solidaridad. Obviamente los liberales cuestionan eso y dicen, pero estás loco, ¿qué estás hablando? Si a mí tú no me puedes obligar a ser solidario. No hay derecho, no hay el deber a la solidaridad o a la fraternidad. Yo hago lo que quiero, soy solidario si me da la gana. Pero el privado no tiene por qué ser solidario, busca hacer dinero. Pero Weimar dice, está bien, pero entonces yo no puedo dejar a mi pueblo a merced del mercado, porque alguien tiene que protegerlo. Entonces ahí el Estado interviene, ¿no? Entonces se atienden las demandas sociales, en lo que son las necesidades humanas, como digo, salud, trabajo, familia, seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces el Estado dice, podemos tener libertad, pero también tenemos que tener solidaridad, fraternidad. Y la propiedad privada ya no es absoluta. Como derecho fundamental ya no. Está sujeta a la función social. Uy, eso los liberales, ¡ah! No puede ser, dicen, ¿cómo es posible? Porque está sometiendo lo más sagrado que tengo, que es la propiedad, la sometes a la función social. O sea, ya no está por encima de la colectividad, ¿no? Eso nos trae el Estado social. Y luego finalmente llegamos a este mix, esta mezcla que hay del Estado social y democrático de derecho, que es, por ejemplo, el Estado que tenemos en la actualidad, que más o menos amalgama, rescata cosas del Estado liberal, rescata cosas de Weimar, el Estado social, y dice ya, vamos a tratar acá de amalgamar. ¿Qué implicancias tiene el Estado social y democrático de derecho? Primero, la búsqueda del bienestar social. ¿No? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, empleos productivos, trabajo digno, sobre todo trabajo digno, que se erige como un derecho fundamental al trabajo digno, al trabajo remunerado, a la no explotación, ¿no? Los derechos laborales, que eso, tú le hablas de derechos laborales a un liberal, y pucha madre, le da así una vaina, una epilepsia le da, porque, ¿no? Porque el Estado se empieza a meter en la actuación del privado, y eso no les gusta mucho. Bienestar social, el mercado libre, la constitución social, el Estado social y democrático de derecho defiende el mercado libre, defiende la libre competencia, defiende la ley de la oferta y la demanda. No se mete con eso, pero sí combate los oligopolios y los monopolios. Claro, combate en el papel, combate. No, si analizamos la realidad del Estado ahora, lamentable. Eso yo quiero con ustedes hablarlo al final de la clase, porque si nos damos cuenta en el papel todo es muy lindo, ¿no? En el papel es perfecto, pero la verdad es que no es lo que dice el papel, ¿no? No es lo que dice la Constitución, muchas veces es lo que pasa en la realidad peruana. Luego tienes un Estado subsidiario y solidario. O sea, el Estado puede intervenir en la economía, pero de manera auxiliar, complementaria y temporal. Puede entrar si se lo requiere ante una eventualidad. No, ya no es el papá Estado, Big Daddy Estado del Estado social. No, es un Estado que en economía es más pequeño. Pero puede intervenir, ojo, en el Estado liberal no interviene para nada. Acá puede intervenir. Y finalmente, bueno, una economía que hemos escuchado acá todos, social de mercado. Ahora, ¿qué implicancias tiene eso? Porque evidentemente que el sector privado tiene que tener una responsabilidad social y que tiene que comprometerse con los derechos fundamentales. Y eso es muy gracioso porque muchos liberales te cuestionan eso, porque dicen, ¿y por qué? ¿Por qué las empresas tienen que ser responsables socialmente? Bueno, eso evidentemente es el desarrollo de largos años de doctrina, largos años de historia que nos han mostrado de que el privado no puede hacer lo que se le da la gana porque por encima del Estado, del privado y de todo el mundo están los derechos fundamentales de las personas que le ponen un límite a todos, ¿no? Así nos gusta o no. Derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Qué principios transversales se mantienen a través del Estado liberal, del Estado social y del Estado social y democrático de derecho?
la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es básica. Yo sé que los liberales también defienden la igualdad ante la ley. Lo que pasa es que ellos dicen, porque no sé si han visto, ¿no? Que ellos le tienen tirria a la palabra igualdad. Uy, no, igualdad no mal es igualdad. Pero no es que se opongan a la igualdad ante la ley. Ellos dicen, todos somos iguales ante la ley. Todos merecemos acceder a la justicia. Bien, pero no les gusta el término igualdad de oportunidades. Porque, bueno, no creen de que todos podemos partir de una misma línea de carrera, ¿no? Ellos creen que tiene que haber desigualdad porque hay gente que trabaja más que otra, hay gente que se va a lograr y gente que no. Yo, bueno, de nuevo, esos temas de ideologías políticas no es el tema de la presente clase. Yo también creo en algunas cosas de ambas ideologías, pero yo sí creo que deberíamos asegurar mínimos, ¿no? Mínimos de oportunidades para las personas. Yo creo que el niño que nace en Puno debería tener la misma capacidad de ir a un colegio con educación de la misma calidad que un niño que va al Markham o al Roosevelt. Y que ese niño que nace en Huancavelica pueda comer igual de bien que el niño que está ahorita en mi vecino que está acá en San Borja. No sé si eso sea socialismo, no es socialismo. Simplemente es un Estado que se hace presente y que protege y tutela al débil y le da las oportunidades educativas, de salud, de nutrición, para lograrse en la vida, para estudiar y para salir adelante. No es un Estado que te da la plata o que te la regala. No confundamos. No confundamos. Entonces, ahora sí, antes de entrar al caso peruano, les voy a dar mi definición para que la apunten. Esta es una definición que yo he hecho, ¿eh? Del Estado ya moderno, ¿no? El Estado total, que es la siguiente. La organización política suprema que subordinada al poder constituyente originario, repito, organización política suprema que subordinada al poder constituyente originario estructura la convivencia social de un determinado grupo humano dentro de un territorio específico mediante la fuerza normativa de la Constitución y sus operadores coercitivos. Esa es mi definición de Estado moderno o Estado constitucional también, ¿verdad? Ahora vayamos al tercer punto de la clase, que es el Estado peruano pasado, presente y futuro. Es abusivo, o sea, esta vaina se puede hablar como 2 horas, podemos hablar de la evolución del constitucionalismo peruano, porque si vamos a hablar del Estado, tenemos que hablar de las constituciones y tenemos que hablar de cómo se ha ido moldeando. Pero bueno, no tenemos demasiado tiempo, así que vamos a ir rápido. Vamos a la Constitución. La República nace, evidentemente, con la independencia del Perú en 1821, pero no tenemos Constitución hasta el año 1823, ¿no? Que es la primera Constitución que tenemos, en que en su artículo 3 dice lo siguiente: la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en los magistrados a quienes ha delegado sus poderes. La soberanía reside en la nación. ¿Qué está diciendo? La soberanía es del pueblo. Pero era puro fururú farará. Eso no era verdad, porque sabemos que casi hasta Ramón Castilla, el pueblo, casi cero participación, reconocimiento, respeto por derechos humanos, fuera, no había. Entonces, el pueblo era soberano en el papel. En el papel. No en la realidad. El pueblo no era soberano, entonces no podemos hablar aún de un Estado constitucional de derecho. Lo que hay ahorita es un Estado de Derecho. Ojo, hay Estado de Derecho acá. Hay una Constitución. Hay un ius imperium. Hay. Pero ¿hay un constitucionalismo? No. Todavía no. ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? Hasta la actualidad, 12. Luego vino la vitalicia del 26, que fue cualquier cosa, y luego llegó la Constitución del 28. Y esa Constitución del 28 es una constitución que se le llama constitución de corte liberal. Interesante, ¿ah? Constitución de corte liberal. Y cuando tú analizas la realidad del Perú en ese momento, te das cuenta pues que era un liberalismo bien manoseado, ¿no? ¿Por qué? Porque era un liberalismo conservador que
mantenía a una sociedad desigual y en donde se conservaba el orden, claro, respeto por la libertad, la propiedad privada, pero la propiedad privada ¿de quiénes? De los burgueses y de los caudillos. O sea, hubo una unión entre los que tenían la plata y entre los que manejaban el poder coercitivo de la fuerza, ¿no? Y se hizo un entrampaje en contra del pueblo. Entonces, lo que había era una defensa de la propiedad, del orden, pero la participación popular era nula. Bueno, sí había participación popular, ¿no? Pero de los alfabetos y de determinada edad, tal edad, mujeres eran invisibles. Eso no era un Estado constitucional y tampoco era un Estado liberal. Estaba maquillado de liberalismo, porque los liberales tienen buenas ideas, pero no había constitucionalismo y no había imperio de la ley, aún en el Perú. Y el Perú, la tragedia del Estado peruano, es en casi todo el siglo XIX y parte del siglo XX, es eso, es la unión de un gobierno tripartito, ¿no? Entre lo que es la oligarquía, entre lo que es la fuerza militar y entre lo que es una pequeña clase dirigencial política, que tampoco es muy democrática que digamos, en donde se han repartido el poder, las ganancias del poder, pero a la gente poco o nada. Entonces, hay acá un problema que no se evidencia hasta la Constitución de 1856. Ya con la Constitución de 56, con Ramón Castilla, empezamos a ver los primeros esbozos de un cambio. No total. No es que con esta Constitución ya llegamos al Estado constitucional. No, todavía. Pero se hicieron reformas que antes parecían imposibles. Por ejemplo, la gratuidad de la enseñanza primaria, la abolición de la esclavitud, el derecho a la libre asociación, entre otros derechos. Entonces, lo que hace la Constitución del 56 es marcar un antes y un después en relación a ciertos derechos sociales y a cierto reconocimiento del pueblo. Pero aún está bastante limitado el constitucionalismo. Luego hemos tenido la Constitución de 1920 con Leguía, ¿no? Que ahí Leguía, mismo Fujimori, cambió, primero hasta ese momento era un periodo presidencial de 4 años, Leguía lo aumentó a 5, quitó la no reelección, se puso una reelección inmediata, modificó la Constitución, se puso reelección indefinida y se iba, ¿no? Iba a ser un Fujimori de los años 20. ¿Y qué pasó? Le hicieron golpe, murió preso. Leguía es un personaje muy interesante porque algunos piensan que no debió morir así porque hizo cosas buenas por el país, otros piensan que no. Bueno, eso ya depende de la ideología política de cada quien, ¿no? Luego llega la Constitución del 33. Y la Constitución del 33 va a ser importante porque de ahí, con esta nos vamos a quedar bastantes años. Es la Constitución, por ejemplo, que tuvimos durante el velasquismo. Porque muchas personas rescatan el velasquismo como una época en donde hubieron errores, una mala reforma, mal ejecutada reforma agraria, dictadura, ciertas, ¿no? Quebrantamiento de derechos fundamentales, derechos humanos, pero se trató de hacerlo mejor para romper con esa, o sea, porque mal que bien, hay que reconocerlo, yo soy el primero en hacerlo, Velasco rompe el orden de la oligarquía. O sea, la oligarquía era la que dominaban este país. Esa es la verdad. Yo no soy un resentido social, no, pero la gente con dinero, y hasta ahora, a pesar de todo lo que hemos avanzado, es la gente que más plata tiene la que gobierna el Perú. Vizcarra, esos son títeres, ¿no? No solo Vizcarra, Toledo, Humala, García. Son ventrílocos de un poder más grande. Pero en esa época era peor. En esa época, literalmente, ellos tenían el control. Y Velasco entra y quiebra el poder de la oligarquía totalmente. Y quiebra el poder, o sea, de todas estas facciones que durante años se habían repartido el país como si fuera su chacra. Eso quizás se puede rescatar, pero Velasco no sacó una nueva constitución.
por si acaso. Entonces nos quedamos con la Constitución del 33. Y la Constitución del 33, si algo podemos rescatar de esa Constitución son dos cosas. Primero, establece sufragio para todos los hombres mayores a 18 años. Antes la edad era 21, bajan la edad, pero aún no le permitían a los analfabetos votar, y menos a la mujer, ¿no? El voto para la mujer llegaría en el gobierno de Odría, y evidentemente lo que sí se rescata, lo que yo rescato acá, es el tema de la libertad religiosa. Por primera vez la Constitución reconoce el derecho de las personas a tener libertad de credo, cosa que antes no había. Si uno ve las primeras constituciones del Perú, la religión es la católica y lo demás, furifunflay. Nada, que yo soy musulmán, que yo soy judío. Sal de acá. Entonces, la católica y la católica. Ya en el siglo XX empezamos a ver un progreso en el tema de libertad religiosa, donde se empiezan a reconocer esos derechos de libertad de culto. Ahora, eso, vemos que hay un progreso, pero no hemos llegado todavía. No hemos llegado a buen puerto, pero estamos ya muy cerca. Finalmente, con la caída de Velasco, el golpe de Morales Bermúdez, independientemente de Velasco, ese señor es un traidor y la historia lo reconocerá siempre como un traidor. Morales Bermúdez da el golpe y al final se convoca a la Asamblea Constituyente, presidida por el insigne Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre, que el día que murió él, murió el Partido Aprista Peruano, siempre lo diré, y a la cabeza de él se forma una asamblea que aglomera a todos los políticos, a todos los partidos políticos más representativos de la nación. Se juntó la izquierda, la derecha, el APRA, todo, el centro, y dan a luz el inicio, me emociono cuando yo hablo de esto, el inicio del constitucionalismo peruano. Para mí, antes de eso no hay constitucionalismo, no hay Estado nacional, había cualquier cosa. Ese documento tan lindo, que llegó a su fin con el autogolpe de Fujimori, el 5 de abril de 92, ese documento recogió verdaderamente el sentir popular. Es un documento que recogió las necesidades históricas del pueblo peruano. Y cambió por completo el juego, ¿no? Cambió por completo el juego. Y adoptamos, esa fue la constitución en la cual adoptamos una cosa que nos copiamos de los españoles, porque también somos copiones, ¿no? Si se dan cuenta, nuestro sistema político y jurídico es un híbrido de varias cosas que hemos sacado de Francia, Alemania y España. Ahí sacamos ese nombre, Estado Social y Democrático de Derecho, se lo robamos a la Constitución española. Y formamos esa constitución en donde cambió todo para siempre, ¿no? Era una constitución que en verdad tenía representantes en su asamblea. Entonces, vamos a los puntos dentro de los cuales cambió. La Constitución del 79 le da una preeminencia a los derechos fundamentales y los amplía, llegando el tema del derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental a un trabajo digno, ¿no? El derecho fundamental de ¿cómo se llama? A la insurgencia popular. La insurgencia popular, o sea, la capacidad para levantarnos, ¿no? En contra de un gobierno autoritario, nace también en la Constitución del 79, o sea, la abolición de la pena de muerte. Entonces, la Constitución del 79, criticada obviamente por los liberales, por el aspecto económico de la Constitución, porque definitivamente era un Estado mucho más interventor que el que tenemos actualmente, pero en el campo social, lo que hace la Constitución es humanizar la política, humanizar al Estado. No sé si socializarlo, pero hacerlo más consciente de que había un gran pueblo, una gran masa de personas que hasta ese punto y momento de la historia no habían sido escuchadas y no habían sido representadas. Y la Constitución del 79 lo que hace es ampliar la política para ellos, ampliar la política para sus derechos y contemplar la vida, la salud, el trabajo, el derecho fundamental a la educación. O sea, eso son reformas que la Constitución del 93 no cambió, ni tocó, sino que calcó, mantuvo, obviamente haciendo un cambio drástico en el tema económico, ¿no? Ahí sí cambió. Cambió
Algunos dicen que para bien, otros dicen que para mal. Eso debe ser otro conversatorio que podríamos hacer un día, ¿no? ¿Estuvo bien lo que hizo Fujimori de reinsertarnos al sistema internacional con las políticas del consenso de Washington? ¿Estuvo bien básicamente hipotecar al Perú? ¿No? Yo creo que sacrificamos con esa reforma mucho de nuestra soberanía, pero eso es para otra conversación y da para otra clase. Entonces, la Constitución del 79, una cuestión muy importante, crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Para los que ahorita recién quizás están empezando en el mundo del derecho, en estudiar derecho, sabrán que antes del tribunal no siempre había Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional hay a partir del año 93. O sea, el papá del Tribunal Constitucional fue el Tribunal de Garantías Constitucionales, que se encargaba de proteger, de interpretar la Constitución y de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, este tribunal no duró mucho porque con el autogolpe de Fujimori se bajó el Tribunal de Garantías Constitucionales y luego se reemplazó por un Tribunal Constitucional. Que muchos dicen, ¿no? ¿Por qué el Tribunal Constitucional luego no abolió la Constitución del 93, ¿no? Hay ese debate, ¿no? Si es una Constitución que nace de un golpe. Y bueno, eso también, sí, respondí una pregunta a lo mejor sobre eso en la clase pasada. Básicamente, el Tribunal Constitucional ya este siglo termina reafirmando la validez de la Constitución del 93. Y era difícil, ¿no? Era difícil porque se fue sometido a un referéndum, la gente votó. Ahora, hay un cuestionamiento también al referéndum político, de la cantidad de gente que votó, que en verdad no es legítimo, que no representaba la voluntad popular, pero al final no se retrocedió. El Tribunal Constitucional validó a través de su jurisprudencia las sentencias del Tribunal Constitucional, validó a través de sus sentencias a la Constitución del 93 y finalmente seguimos con esa Constitución hasta el día de hoy. Para ir ya terminando, ¿qué tipo de Estado es el Perú? ¿Qué tipo de Estado es el Perú? Creo que ya lo adelanté. El Estado peruano es un Estado social y democrático de derecho. Combinamos algunas políticas del Estado liberal y combinamos algunas políticas del Estado social. ¿Dónde está eso? ¿Es porque le pareció a Franco? No. El tribunal ya lo ha dicho en su jurisprudencia, caso número 008-2003, proceso de inconstitucionalidad, señala lo siguiente. El Estado peruano, definido por la Constitución del 93, presenta las características básicas de Estado social y democrático de derecho. Así concluye de un análisis conjunto de los artículos 3 y 43 de la ley fundamental. Se sustenta en los principios esenciales de libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de las funciones supremas del Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Está? Ahora, la Constitución del 79, en su artículo 79, también decía exactamente lo mismo. El Perú es una república democrática y social, independiente y soberana. Como verán, en el modelo, la estructura política del Estado, el 93 cambió poco, pero cambiando el modelo económico, cambió todo. Cambió todo porque le dimos un poder muy grande al privado, ¿no? Algunos piensan que eso está muy bien, otros lo cuestionarán. Eso es materia de otro debate. Finalmente, recogiendo aquí unos puntos que da el doctor expresidente del Tribunal Constitucional, García Toma, él nos habla de 4 características que tiene la República Peruana, ¿no? La República Peruana es una república democrática. No es autoritaria, como he referido antes que hay otros tipos de repúblicas. Es una república democrática. ¿Por qué? Porque el fin de las instituciones públicas está dirigido a incluir, a sumar a todas las personas que son parte, a todos los ciudadanos y a todos los individuos, a hacerlos parte del cuerpo político a través de la participación, a través de la elección popular. ¿Por qué es una república social? Porque los fines y los objetivos que se pone el gobierno son para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en diferentes aspectos. Tener personas y ciudadanos educados, tener ciudadanos bien comidos,
tener ciudadanos saludables, alcanzar el bienestar y la paz social. Ese es el objetivo. Por lo tanto, somos una república social, porque tenemos como fin el mejoramiento de la vida humana. Y por último, somos una república independiente y una república soberana, ¿no? Acá está, Estado, ¿vale? Organización del Estado, aunque espero, acá estaba repitiendo mi definición que la había puesto al final. Bueno, entonces hemos llegado, acá tengo una sección que quiero guardarme para el tema de las preguntas, porque yo ahora quiero invitarlos a ustedes, en base a lo que he podido exponer yo el día de hoy, en referencia al Estado en la historia y el Estado peruano, lo que podemos todos estar de acuerdo es que el Estado peruano está en crisis. No ahora, no por Vizcarra, no por los últimos 10 o 20 años, está en crisis desde su concepción. Que han habido mejoras, las han habido. Que ha habido progreso y desarrollo, ha habido. Lamentablemente a expensas de muchas cosas y lamentablemente un mejoramiento jurídico, económico, que no se ha visto reflejado en el día a día del peruano a pie, crecimiento económico que no se ha visto reflejado en el bolsillo de los peruanos. Al final tenemos un Estado que es reconocido por ser ineficiente, por tener instituciones débiles. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué somos uno de los pocos países que ¿por qué estás orgulloso del Perú? Pucha, hermano, yo estoy orgulloso porque el ceviche y el lomo saltado y que tengo Machu Picchu. Ya, chévere, hermano, pero ¿por qué no estás orgulloso de tu poder judicial? No, estás loco, esa vaina es un antro de delincuentes. Qué feo, ¿no? Los países de primer mundo, desarrollados, cuando tú le preguntas a un ciudadano por qué estás orgulloso, te dicen, de mi Corte Suprema. Es un ejemplo. No, de mi presidente. Es un ejemplo. No, de mi Tribunal Constitucional, de mi Defensoría, de mi Fiscalía. Persigue bien el delito. Son un ejemplo mis instituciones. Y yo estoy feliz porque tengo el mejor sistema de salud de Europa. Tengo el mejor sistema educativo, ¿no? De América. Mira tú. Esas son las cosas que nos deberían poner orgullosos como ciudadanos. Lo demás es complemento de lo que en verdad importa y de lo que en verdad mejora la vida de todos los seres humanos. Eso ha sido todo por hoy. Creo que ya he cumplido la hora que necesitaba de la clase y abierto a escucharlos. Gracias. Gracias, doctor González, por esa presentación tan ilustrativa. Para ir comenzando con las preguntas, por interno, preguntan esto: ¿cuál es la orientación de la Constitución Política Peruana de 1993? ¿Una por una o ya respondo? Una por una. La orientación política. Sí, le repito, ¿cuál es la orientación de la Constitución Política Peruana de 1993? Esa es la pregunta. Perfecto. La orientación política, es que esa Constitución, a mí no me gusta esa Constitución. Yo tengo serios cuestionamientos. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque la Constitución del 93 es utilizada como plataforma de instauración de la dictadura fujimorista y de lo que son esos 8 años hasta el 2000, o 7 años hasta el 2000, de gobierno de Fujimori y Montesinos. El golpe fue un pretexto. La lucha contra el terrorismo fue un pretexto. Abimael pudo ser capturado un año antes de la fecha de septiembre en el año 92. Pudo ser capturado. No lo digo yo, que estoy en contra de Fujimori, no. Los mismos grupos del GEIN te dicen, lo teníamos ya localizado. Pudimos capturarlo. ¿Pero qué pasó? Montesinos que dijo, no todavía. ¿Por qué? Porque ya estaban haciendo el plan. Porque necesitaban la excusa de la lucha contra el terror para dar el golpe. Si tú capturabas a Abimael el 91, no había golpe. No podía haberlo. Entonces, retrasan. Por eso cuando lo capturan a Abimael, el 92, Fujimori estaba pescando.
Estaba pescando con Kenji, creo. Estaba ahí también su perro puñete, no me acuerdo. Pero estaban pescando. Estaban pescando y él se entera. Uy, hemos capturado a Ismael. ¿Por qué? Porque el grupo Hey no les dijo nada. Porque dijo, si les decimos, quizás nos hacen la misma que hace un año y no lo agarramos. Entonces ya finalmente lo capturan. Pero eso fue el pretexto para hacer el golpe. Y la Constitución del 93 es la fórmula política, es el documento que avala el golpe y que sienta las bases para todo lo que hace Fujimori hasta el año 2000, que renuncia por fax y que huye del país. Entonces, yo creo que es una constitución sin ideología. Tío, de verdad que te lo digo. O sea, yo creo que es una ideología. Es una. ¿Por qué crees que calca? Te acabo de leer, mira. Lee tú el artículo 43 del 93 y lee el artículo 79 de la de 1979. Lo mismo. O sea, no es que hicieron un gran. Si tú me dices una orientación, te diría los grandes pensadores de la Constitución del 93. Y no hay. No hay. O sea, en el 79, dos nomás te digo, hay La Torre y Bedoya como líderes. En el 93, ¿qué te digo? Marta Chávez. El horror. ¿Qué te muestra eso? De que desarrollo político ideológico detrás del 93 no había. Lo que hubo es la instauración de un nuevo modelo económico. Eso sí. Y por ahí entonces podríamos decir que era una orientación económicamente liberal. No totalmente liberal, porque mantiene lo de social, pero lo mantiene como el telón, ¿no? Lo mantiene como un disfraz, en verdad. Porque lo que viene luego es, en mi opinión, neoliberalismo, o lo que, ya, para yo entenderme mejor con mis pares liberales que no les gusta el término neoliberalismo, lo que viene a ser un capitalismo corporativista o mercantilista, ¿no? Donde el Estado, por medio de la corrupción, se une al sector privado para, en verdad, generar corrupción, atraso, beneficio para ellos, pero al final, eso del mercado libre es una ficción. Lo que hay son oligopolios. Y es lo que vemos hasta ahora. No es que Fujimori nomás, pobrecito, los demás, Fujimori fue el gran malvado. No, hasta ahora tenemos 30 años de capitalismo, capitalismo yo creo en el capitalismo. Yo creo en el libre mercado. Lo que no creo es en el corporativismo y en el mercantilismo. Y esa es la ideología que se instaura con esa constitución. Y la orientación es una orientación de corte liberal o lo que llamaría, discúlpeme por lo que voy a decir, pero tengo que decirlo para dar un ejemplo. Lo que dice Rosa Bartra, ¿no? Nosotros somos la derecha popular. No sé qué es eso, pero ellos el Fujimorismo se mancha de la derecha popular, y como son ellos los que llevaron a cabo, te diría, la derecha popular, el liberalismo, pero mal planteado, no mal planteado, porque yo sé que el liberalismo defiende un capitalismo sano, de libre competencia, y lo que hemos tenido hasta hoy en la praxis no ha sido eso, sino ha sido un corporativismo malsano que beneficia a ciertos grupos y que en el cual somos perjudicados nosotros, ¿no? Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta del señor Javier Orlando. Él dice, la Constitución del 93 señala que somos un Estado social de derecho, pero considero que es una declaración lírica, porque un Estado social de derecho privilegia los derechos sociales y eso no ocurre en el Perú. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, creo que ya lo respondí, ¿no? Pero, a ver, para completar el comentario, sí, o sea, como no tenían manera, o sea, como los constituyentes del 93, salvo honrosas excepciones, porque hay, salvo honrosas excepciones, no tenían, lo digo sin problemas, no tenían la capacidad ni la trascendencia política como para dar o sentar nuevas bases políticas, calcaron la de 79, ¿no? Y en el plano económico cambiaron todo. Entonces sí, en el plano social no se cumple lo que supuestamente dice el texto,
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que el Perú tuvo una oportunidad con la caída de Fujimori para cambiar la Constitución. Pero la clase dirigencial, la clase política, no lo hizo. Por eso, si acá alguno está interesado en hacer política, por favor, hágala. Sanamente, ¿no? Sin corrupción, sin robar, en la medida de lo posible. Hay que hacer. Yo tengo una crítica, ¿no? Venimos con el mismo sistema podrido hace 30 años. O sea, Toledo, de que para mí fue un referente cuando yo era un niño y un joven puber hacia la adolescencia, yo era fan de Toledo, antes que se descubriera del Coteva, ¿no? Uy, yo los cuatro suyos, no nos para nadie, ¿no? La dictadura va a caer, ya, yo era fan, cuatro suyos, todo. Era fan de Toledo, a quien además he conocido, pero el problema era que eran personas al final sin sustancia, era un mitómano, era un mentiroso, un ladrón, y él tuvo, Toledo tiene en el año 2000 un cheque en blanco con el Perú. O sea, le dan un cheque en blanco y le dicen, tienes la oportunidad de tu vida, acá está, cambia el Perú. Reforma el Poder Judicial, reforma el sistema de salud, reforma el sistema educativo. Puedes hacer lo que quieras con el Perú. Ha caído un régimen, puedes cambiarlo. ¿Qué hizo Toledo? No, me voy a concentrar en el tema económico, reducción de la pobreza, sacarlo de la recesión y a robar un poquito. Y no hizo nada más. Y luego, piloto automático, García, Humala, PPK, Vizcarra. Lo mismo. Son lo mismo. Entonces, nadie ha hecho ninguna reforma. Entonces, es la gran mentira política que les meten ahora a los millennials, es que el 2000 cayó la dictadura y regresó la democracia y la verdad y la justicia. No, no volvió. Y lo digo con mucho pesar porque mis padres combatieron el fujimorismo, los dos. Mi padre y mi madre, y yo, a ciencia cierta, yo no podía ir a un parque, nos seguían, nos amenazaban por teléfono. Yo sé lo que es el fujimorismo. Sí, cayó, sí, bien. Pero esa generación, la generación de nuestros padres, la generación de los que hicieron política, no se encargaron de terminar de hacer el trabajo. Se durmieron en sus laureles. Cayó Fujimori y después ¿qué vino? Vino otra mafia. Vino otra mafia. De izquierdas, caviarada, vino otra mafia. Y así estamos hasta el día de hoy, con un modelo político que no se cura y con gente que no sirve a la nación, de derechas y de izquierdas, porque de las dos ideologías vienen a hacerle daño al Perú. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta del doctor Rodrigo. Él dice, buenas noches, doctor. Gracias por sus conocimientos. ¿El Tribunal Constitucional tiene la facultad de derogar la Constitución de 1993? ¿O el Tribunal Constitucional tiene la facultad de invalidar la Constitución de 1993, ya que mencionó que la validó? Cuando digo que la validó es porque hay un debate, y hay un debate abierto, porque algunos dicen, pero no, es que el tribunal, y esto lo vimos en la otra clase, el tribunal no puede estar por encima del pueblo. ¿Vale? O sea, el tribunal, ahorita digamos que el tribunal hay algo que no le parece, ¿ya? A la presidenta, la doctora Marianela Ledesma, los magistrados no les parece. Pero el presidente convoca referéndum sobre un tema que el tribunal piensa que está mal, que no puede, el pueblo no puede decir sobre eso, pero el pueblo va a votar. Y el presidente saca su, no sé, pues, un tema X y gana el sí. Ya. ¿El tribunal luego puede declarar la inconstitucionalidad de ese referéndum? No. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un poder constituido, que tiene un poder constituyente derivado. El poder constituyente originario y titular es el pueblo. Entonces, todos los demás poderes se sujecionan a la soberanía popular. Y, por ejemplo, lo mencioné en la otra clase, ¿no? Que los congresistas han escuchado, deben haber escuchado. El Congreso dice, yo soy el poder constituyente, Vizcarra, no te metas conmigo. Oye, papá, no, papito, no es así. O sea, ¿cómo se llama? El Estado, el Congreso, el Poder Judicial, el presidente, todos son poderes constituidos. El Congreso es poder constituido, que representa al poder constituyente. Entonces, eso creo que se lo escuchaba a Mulder. Yo decía, qué vergüenza, decía. ¿Cómo es posible que un político de tantos años, que se jacta, ¿no? Decía, ya pues papito, tienes que saber
que hay una diferencia entre poderes constituidos y poder constituyente. Entonces el tribunal no puede ponerse en contra de lo que el pueblo ha decidido. Y la gente, el debate era, la gente ya votó el referéndum. ¿Cómo lo vas a invalidar? ¿A qué me refiero con que lo invalidó? Perdón, a que lo invalidó. Es que mediante su jurisprudencia, el tribunal acepta, porque el tribunal ¿qué te digo? Con la clase política hubiera sido un hito, ¿no? Hubiera sido un hito muy interesante. Borea habla sobre esto, ha escrito artículos sobre esto, en el cual la clase dirigente política pudo haberse puesto de acuerdo con el tribunal en ese momento para que el tribunal tuviera una suerte de resistencia institucional a trabajar en base a la Constitución del 93, lo cual hubiera obligado a la clase política a reformular el documento y a ir a un referéndum y convocar a una asamblea constituyente y tener una nueva constitución. Pero ni la clase política jugó a esas cartas y el Tribunal Constitucional dijo, no, sí, pues no, hubo referéndum y ya hay que seguir, y sacaron su jurisprudencia, sus sentencias, y en base a la Constitución del 93. Ya cuando empiezas a emitir tu jurisprudencia, ¿no? Y doctrina jurisprudencial, en base a una constitución, la estás validando, pues. Estás reconociendo que tú desempeñas tu ejercicio en base a la Constitución del 93. Por lo tanto, o sea, yo creo que pudo haber un juego político que hubiera devenido en una reforma jurídica para no seguir con esa constitución, pero no se hizo. Por falta de voluntad, quizá del Congreso, o del propio presidente, o de los magistrados del Tribunal Constitucional, de ese entonces. Gracias, doctor. Otra pregunta que lanzan por interno es, ¿cuáles podrían ser los peligros de plasmar nuestra constitución, de crear nuestra constitución a partir de constituciones de otros estados? Bueno, definitivamente que el constitucionalismo peruano, lamentablemente, es un híbrido de otros constitucionalismos, y eso no es bueno porque no hemos creado doctrina a partir de nuestra realidad. Hay, sí, pero es muy reciente y es muy escasa. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, a ver, yo analizo el sistema en Suiza, el constitucionalismo en Suiza, y te digo, he encontrado un libro de un constitucionalista suizo, lo máximo, mira las ideas que propugna, y acá en el Perú, y yo leo el libro, yo lo leo y digo, oye, sí, está muy bueno, ¿no? Pero esto aplica para Suiza. No, pero ¿qué es lo máximo? Sí, es lo máximo para el pueblo suizo, por la cultura que tiene Suiza, por el desarrollo histórico y político de Suiza. ¿Cómo vas a hacer para poner esto en el Perú? No, sí, ponlo. Y agarras y creas una ley, un código civil, una constitución y le pones ahí. Y después cuando tú dices, oye, ¿y en la realidad cómo lo vamos a hacer? Ah, no sé. Sí, pues no se puede, ¿no? No. Entonces, ahí nos falta un desarrollo académico y doctrinario propio, analizando nuestra realidad, nuestra historia, nuestras falencias, nuestras debilidades, pero también nuestras potencialidades, nuestras posibilidades sobre todas las cosas, ¿no? Esa es la frase histórica de Basadre, que a mí siempre me gusta, me empila esa frase, ¿no? El Perú es un problema, ¿no? Sobre todas las cosas es un problema, pero también el Perú es posibilidad, ¿no? Es una frase muy linda porque te hace dar cuenta de que estamos fregados, estamos hundidos, estamos lo peor, pero también somos posibles y depende de cada quien hacernos posibles y cambiar eso, pero no nos podemos hacer posibles y no podemos concretizar eso en un desarrollo jurídico si nuestros juristas y si nuestros políticos no recogen lo que pasa acá y lo que hay que mejorar acá, analizando el Perú y a su pueblo, sino viendo, bueno, lo que me parece mejor de Alemania, lo que me parece mejor de Francia, al final es un sancochado que no resulta práctico para corregir los problemas de la República.
Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Tomando en cuenta la lógica de capacidad del pueblo de autorregularse constitucionalmente, ¿cuál considera usted que es la razón de tener 13 constituciones a lo largo de nuestra historia? Bueno, lo he dicho, ¿no? El tema de el caudillismo militar. El caudillismo nos ha hecho un daño severo. Y el caudillismo, obviamente, consentido con la oligarquía, ¿no? O sea, ahí se formó un gobierno entre la gente que tenía los recursos y la gente que podía controlar el poder coercitivo. Y hemos tenido, exceptuando a Ramón Castilla, que me parece una figura destacable en la historia del Perú, hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con Pardo y el Partido Civilista, hemos tenido consecutivos gobiernos militares, caía, golpe, entraba otro golpe, acá, constitución, que esto, que y tú lees las constituciones y son un paseo, ¿no? Un paseo de la bandera, saludo a la bandera, porque no refleja lo que pasa en verdad en la nación. En la primera nomás, cuando vamos a la del 23, la de 1823, te das cuenta, pues eso no es real. Entonces, y lamentablemente, ¿quiénes tenían el poder? La oligarquía y los militares. ¿Y quiénes hacían las leyes? Lo que tienen los recursos para ser estudiados, para llegar, y evidentemente la participación ciudadana popular estuvo limitadísima, ¿no? O sea, los indígenas, los campesinos. La Constitución del 79 le da un reconocimiento a esas personas, después de muchísimos años, ¿no? Y es por eso que es la Constitución que hubiera sido, era mejorable, era perfectible, pero bueno, ya llegó la del 93. Pero a lo que voy es que la sociedad y el Perú, porque el Perú no es Lima, ¿no? El Perú era Lima, el problema otro problema del Estado es el problema de la centralización. Y no éramos un Estado descentralizado, entonces todo eso concentraba el poder y la concentración del poder da corrupción, la corrupción trae ineficiencia, la ineficiencia trae pobreza y ahí tenemos todas las constituciones que han habido. Y claro, yo te diría ahorita, yo te diría, a mí me encantaría algún día que haya una nueva constitución en el Perú. Me gustaría y algún día ser constituyente, con ustedes, ser constituyente. Pero digo, todavía no es el momento. ¿Ustedes imaginan una asamblea constituyente hoy? Hoy, ¡a su madre! ¿Se imaginan? Urresti, presidente de la asamblea constituyente, no, yo acabo la clase, ¿no? Me retiro, yo me retiro. No, o sea, no podemos, no, o sea, no podemos tener algo así, no podemos tener algo, imagínense, ¿no? Y Pepe Luna, de la Telesub, de asesor de la asamblea constituyente. Me muero. No puede ser. Tenemos una clase política paupérrima. Y ahorita yo te digo, una constitución, ¿no? Y ahí para que entre también Verónica Mendoza los fujimoristas y Marta Chávez y Luz Salgado. No, no, gracias. No, gracias. Pero sí creo que en algún momento va a llegar una generación que creo que es la nuestra, que va a marcar un hito en la historia. Tengo esa convicción. Espero que así sea. Y de lo contrario, pues seguiremos intentando, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Las personas honradas y buenas que quieren hacer política no siempre tienen éxito, pero por lo menos se podrán dar el lujo de decir, lo intenté, ¿no? Lo intenté y no me quedé de brazos cruzados. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esto ya culminaríamos la sesión de preguntas. Igualmente, muchas gracias por su tiempo y por esta ponencia que creo que nos ha resultado muy interesante e ilustrativa a todos. Entonces, daríamos por culminada la clase. Recordar a los participantes que a las 8 en punto tenemos la clase de protección constitucional de derechos fundamentales con el doctor Raúl Feijó. Y bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.